tenemos a esta mesa de la revista informativa Alejandro Sánchez, columnista y periodista del Heraldo de México. Adorado, querido Alex, Alejandro. ¿cómo estás? Bienvenido, Alex, ¿cómo Mariano, estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy Hola, buenos días. bienvenido. Gracias. Regresamos al tema de México porque hay mucha inquietud por el asunto de los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Alex. Ayer lo decíamos en este espacio. ¿Por qué pasan administraciones estatales y federales y seguimos viendo este tipo de manifestaciones dinámicas por parte de la disidencia magisterial? ¿No se resuelve? ¿Es capricho? ¿Qué ocurre? Bueno, de entrada es un tema interesante porque hay que recordar que tanto el CENTE, el sindicato, como la coordinadora, la CENTE, es una de las fuerzas vivas precisamente que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Exacto. Obrador, y que a poquito más de un mes de haber llegado a la presidencia de la República, hay como este gran desafío de esas fuerzas vivas al presidente de la República para jugar a las fuercitas y a ver quién se cansa o quién vence a quién. ¿Lo agarrarían por sorpresa? Es decir, Andrés Manuel López Obrador no se esperaba algún tipo de reacción por parte de la coordinadora así. Yo creo suponer que no sabía. No sabía. Que le venía por allí ese desafío. Ese desafío. Y que también la coordinadora pues va a saber cómo jugar y hasta dónde. Lo cierto es que ya pasaron 16 días. Exacto. Y pues, de alguna manera el marcador pues sería como hasta este momento 1-0 favor la coordinadora. 1-0, dado que el conflicto ya regresó otra vez a Oaxaca, ¿no? Oaxaca ha sido por los últimos tres sexenios una problemática frente a la CENTE y al CENTE, y después de la Ciudad de México es una de las ciudades donde más manifestaciones hay, y ya regresó la coordinadora también a exigir pagos. Y justo lo platicaba aquí, discúlpame Almita que te interrumpa, justo ayer platicamos con Eloy López Hernández, él es el secretario general de la sección 22 de la coordinadora en Oaxaca, y literal, sin exagerar, colgó con nosotros y a los 5 minutos ya estaba nuevamente con las manifestaciones en Oaxaca, ¿no? Y tenemos información y regresamos y lo comentamos también. Son 16 días que la CENTE, con C, tiene bloqueados los caminos ferroviarios en todo Michoacán. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles estimó pérdidas superiores a los 1.700 millones de pesos por causa de estos bloqueos. Y a nivel nacional, suman ya 7.500 millones de pesos, según Jesús Melgoza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de no atender a tiempo las protestas de la CENTE por estar en una gira por Europa. El asunto se complica más, todo porque las vías ferroviarias bloqueadas son cuestión federal, pero el pago a los maestros de la CENTE corresponde al gobierno estatal, y debido a esta técnicamente ambigüedad, el problema se la pasa rebotando entre el Poder Ejecutivo estatal y el federal. Obrador agregó que ya hizo una transferencia al Estado para resolver este problema y garantizó que no se usará la fuerza pública para reprimirlos. El principal motivo de protesta es el pago atrasado que el gobierno de Morelia tiene con los maestros afiliados a la CENTE. Estos bloqueos han motivado también a la CENTE de Oaxaca a retomar sus protestas en su entidad respectiva. Conforme la situación se agrava, las pérdidas económicas son gigantescas. Lidia Nava, presidenta de Coparmex en Michoacán, asegura que cada día se pierden aproximadamente 1.000 millones de pesos en total. Por lo que la preocupación es vigente y la necesidad de resolver el conflicto es vital. Tremendo reto el que tiene el gobierno federal, ya nos lo platicaba aquí Alex, que estamos platicando del tema de la coordinadora. Tremendo reto tiene el gobierno federal porque, si bien como ya decías, eran cuatitos la coordinadora y Andrés Manuel López Obrador, mientras Andrés Manuel era oposición, ahora que encabeza el gobierno del país, pues bueno, le están poniendo una advertencia más que notoria, pero también al gobernador de Michoacán y también al gobernador de Oaxaca. Sí, no paran los problemas en Michoacán, es uno de los estados con mayor tipo de situaciones caóticas, desde la inseguridad, el tema de los aguacateros, por si fuera poco, ahora los trabajadores de la educación, y que tienen pues este sabotaje en las vías férreas, una de las pocas líneas que quedan tranviarias en el país, y que pues han impedido el paso de las maquinarias. Ya hay empresas importantes como en Guanajuato, ensambladoras de automóviles, que se quejan de que no están pudiendo producir
sus vehículos precisamente porque la mercancía no está llegando. ¿Y qué es lo que dice o argumenta Silvano Aureoles, el gobernador? Él dice que es un problema heredado por administraciones pasadas donde para quedar bien sus antecesores simplemente abrieron las puertas a los trabajadores de educación, les dieron plazas y hoy pues las finanzas no son suficientes, no se sostiene ese presupuesto para pagar no solamente el salario, sino de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador, es que ha encontrado una serie de prestaciones. Hay una prestación que se llama la prestación de lástima, decía el gobernador. ¿Y cuál es esa, gobernador? ¿Cuál es la prestación de lástima? Pues es que cuando se van de vacaciones los profesores, regresan sin lana y hay que darles una lanita para que se alivianen por haber gastado. Ándale. ¿Dónde hay que formarse para esa prestación? ¿No? Imagínate que nos vamos de vacaciones, regresamos sin lana y le exigimos al gobierno que nos dé lo que nos gastamos por cuenta propia. Ahí había que hacer esa revisión y saber, si bien es cierto que las prestaciones logradas pues no pueden ser ir en detrimento de los trabajadores y no se diga de los maestros, pues hay que tener en cuenta también el contexto en el que ocurre esto, porque viene una contrarreforma a la reforma educativa. Que es una parte de las exigencias que está haciendo la coordinadora, independientemente del asunto de sus salarios, que es el caso específicamente de Michoacán. Creo que también hay que ver cómo está trabajando Esteban Moctezuma, porque ya incluso lanzó el comentario de que ya directamente al Congreso mexicano que se derogue definitivamente la reforma educativa que implementó Enrique Peña Nieto. Sí, el lunes tuvo una reunión ya con los diputados de las comisiones específicas que van a sacar el tema. El viernes comienza el segundo periodo de sesiones de la 64 legislatura y entre otros temas es uno de los temas principales a discutir y a sacar adelante. Va a ser interesante ver cómo se va a mover el PRI en torno a ese tema, porque son los priistas los que aprobaron en el sexenio pasado la reforma educativa claro, de Peña Nieto, de Peña Nieto, y que ahora que han sido amiguitos de Morena, de Morena, el llamado primor que se ha hecho en la Cámara de Diputados y ya en lo el dijo Senado, Jacob, prefiere primor que Prián, que se oye mejor y que también se siente más bonito. Habrá que ver, sí, claro. habrá que ver cómo se mueven esas fichas y ahí el PRI va a tener seguramente una confrontación interna, pero va a ser interesante. Qué interesante reflexión hace Alex, ¿eh? Hay que ver cómo se mueve el PRI. Mira, definitivamente el PRI está cambiando y se está acomodando obviamente a como le conviene, porque no sería la primera vez que el PRI dice, no, siempre no opino esto, mejor opino lo otro. Obviamente es conveniencia y estamos hablando quiénes son mayoría en el Congreso, estamos hablando quién es el presidente de la República. Obviamente el PRI no le conviene ponerse en contra de, además, por toda la revolución que se hizo en torno a esta reforma educativa. Pero a ver, pónganme en contexto ustedes, ayúdenme a entender exactamente de dónde viene este nuevo problema. ¿Es la reforma educativa? ¿Por qué hasta ahorita vienen estas manifestaciones? Digo, si este problema realmente viene desde atrás, y obviamente sabemos que en la administración pasada pues, hoy, los maestros no eran escuchados, Enrique Peña Nieto simplemente los ignoraba, ¿por qué hasta ahorita? ¿Será la aparición de Elbester Gordillo o cuál realmente es el problema que están exigiendo los maestros de este estado? Porque para mi gusto, como tú lo decías, Alejandro, este estado es nuevo en este sentido, hablando en el tema de la huelga en relación de los maestros. Este es un estado nuevo, digamos. Hay un tema ahí que habría que tratar con mucho cuidado, porque es cierto que también los trabajadores de la educación, algunos líderes, ha sido para ellos un modus vivendi también. Ya hay una reforma educativa en la que no estuvieron de acuerdo. Ya se les quitó. Está en proceso. Exacto. Ese fue el compromiso de López Obrador y les está cumpliendo hacer esa derogación. Y ahorita lo que dicen es simplemente que es un tema de plata, de dinero. Y hay que ver porque no hay el presupuesto que alcance. No solamente son las escuelas, los profesores, las escuelas primarias. Hay que recordar que también hace poco hubo una reunión de representantes de las universidades, de rectores, en donde se han declarado algunas en crisis y que no tienen recursos para sostener los salarios como la de Zacatecas y que el gobierno ha hecho un esfuerzo
por darles una partida extra para eso, para su mantenimiento. Es decir, ha habido una desatención y eso pues hay que remediarlo porque está colapsando. Y estamos hablando de todos estos problemas, pero no estamos poniendo también el ojo donde afecta esto directamente. Claro. ¿En quién? En los niños. El día de ayer, cuando tuvimos la oportunidad, tomo mucho en cuenta y hago mucho el comentario del día de ayer, porque aquí platicamos con 3 de ellos vía telefónica. Y la pregunta insistente fue eso. Les preguntábamos, bueno, qué bueno que se atienda a sus exigencias, ustedes también importan, qué bueno que estén argumentando el asunto de que sean parejos en los pagos, lo que se les deba, se cumpla. Pero los niños... Y argumentan que los niños sí tienen clases, que lo que hacen es estarse rotando en sus jornadas, mientras unos se van directamente a los bloqueos, otros están dando clases. Pero las autoridades nos dicen lo contrario, Alex, que los niños no tienen clases. Incluso ya también los propios líderes de la CENTE en Michoacán han reconocido que incluso al menos 9 de cada 10 primarias no están dando clases. No están dando clases. Entonces esto es terrible. el problema. Y ahí siento que también nos falta hacer un trabajo periodístico de tomar una cámara, de irnos para allá, para saber realmente qué es lo que está pasando. Es un tema, insisto, que no es nuevo, ¿no? Pero que llama la atención en el contexto y con la nueva presidencia de la República. Claro. Y una cosa importante que yo quiero destacar es que el presidente ha cedido mucho. Ha cedido, no sé si sea para bien o para mal, que yo creo que está dejando que se saboteen las principales vías de comunicación y que esto es un gran mensaje o un mal mensaje pues para el resto del país, porque esto entonces se hace un cualquiera vicio, puede hacerlo. Alejandro, esto se hace un vicio. Y yo creo, bueno, no sé qué opinen ustedes, que, si hay algo que realmente represente a los intereses de los maestros, de que haya sucedido de forma ilegal, aunque no haya sido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí hay que analizarlo, hay que darle lo justo, pero no creo que todo el tiempo el gobierno deba de ceder y decir, sí tienen la razón, para evitar un enfrentamiento, para evitar que los niños dejen de tener clases, vamos a apagar el fueguito así con poquita agua y dejar que ellos sigan controlando las decisiones del gobierno federal, que tanto trabajo le está costando organizar de nuevo al país. Sobre todo por las implicaciones que tiene y los daños colaterales a la economía, por ejemplo, ¿no? Una de ellas. Que es una de ellas, ya hablábamos el tema de la educación. Entonces siento que ahí en ese discurso que tiene Andrés Manuel López Obrador de quedar bien con las mayorías, pues le está haciendo falta mostrar mano dura y le pueden tomar la medida y la gente va a calcular muy bien hasta dónde va a poder ir arrinconando al presidente para... Eso es lo que está buscando, arrinconarlo de alguna manera, porque él al verse un poquito no tan activo en las decisiones, por eso preguntábamos en redes sociales si debería el gobierno federal utilizar las fuerzas para poder desalojar, porque además tiene la facultad para hacerlo. O sea, sí está facultado él como gobierno federal, como presidente, intervenir mediante el uso de la fuerza para poder desalojar vías que además dependen del gobierno federal, es administración federal, porque se está interrumpiendo de una manera tan importante y con tanto costo económico el paso de tanto producto, insumo, etcétera, etcétera. Pero se está viendo que blando. Yo digo que son 16 días. Yo creo que hoy va a ser día clave porque hay una serie de negociaciones en la Secretaría de Educación Pública con Esteban Moctezuma, con la coordinadora y con el gobierno. De lo que hoy se acuerde ahí va a ser determinante para la decisión que se tome. Día importante entonces el día de hoy de esta mesa tripartita de negociación. Pero lo que sí es que nadie puede sabotear las vías de comunicación porque por esas situaciones ha habido muchas detenciones y hay presos en cárceles incluso federales. Estamos hablando de 16 días. Yo la verdad le tengo bastante fe a Andrés Manuel López Obrador, pero yo considero que si lo sacan de sus cabales, sí va a poner mano dura. Y habría que ver qué sucede. Está muy tranquilito, tomando decisiones, apenas 16 días. Pero lo que también me podría preocupar, no sé qué opinas tú, Alex, Mariano, ¿qué puede pasar en relación a este problema si no se resuelve o surge algo más entre la relación de Andrés Manuel López Obrador y el Bester Gordillo? Hablamos que son dos figuras muy importantes, obviamente el presidente de la República, pero ella como líder de este grupo tan grande y tan importante para nuestro país como son los maestros, y hablamos de la figura, el Bester Gordillo, que ya tiene su nombre. ¿Qué
puede pasar? ¿Qué se puede romper? Hay que tener claro que la CENTE y el CENTE son un gremio de profesores, pero que son manejados por líderes distintos. Okay. En este momento, la situación o la relación que pueda existir, la buena relación que sabemos que hay, porque ahora abiertamente, incluso hoy el periódico El Heraldo destaca esta entrevista que hace con el yerno del Ballester y habla de que va a ser un partido el que está creando la maestra junto con el nieto de la maestra y que va a estar a disposición abiertamente de la líder el partido que hace la líder sindical va a estar a disposición del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro lado la CENTE no tiene esta representación que tiene la maestra. Entonces hay que tener claro de que son dos movimientos completamente diferentes. Sí, pero aún así, hablando de lo que representa, aún así no pudiera haber algún tipo de roce por ese tipo de intereses, ¿no? Pues yo creo que todavía no. Yo creo que en ese sentido la maestra y Andrés Manuel tienen sinergia todavía. Qué bueno. Pero sí puede ser clave para saber cómo va a ser la relación inmediata. Sí, porque finalmente ni la coordinadora reconoce al Ballester Gordillo, porque finalmente no tiene nada que ver con ellos, pero sí, digamos, de una manera representativa en el sindicato, ¿no? En el sindicato propiamente, quien además incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma, ya desde el mes de diciembre comentaban que están a favor de elecciones libres, secretas y directas del sindicato, respetando los resultados. Pero eso es cuando nos referimos al sindicato. En el caso de la coordinadora, pues es el magisterio disidente, con quienes sí hemos visto este tipo de manifestaciones de bloqueo, de intervenciones a las vías de comunicación, a las autopistas. Nos pregunta aquí L. Ángeles que si en Oaxaca hay bloqueos. Sí, por supuesto, en Oaxaca hay bloqueos. José Luis Martínez Vázquez también nos pregunta lo mismo. Es mucho la preocupación que tiene la gente, porque sí hay un efecto secundario a todo esto. No es solo la manifestación como tal, pudieran hacerlo. Yo me pregunto, imagínate si no fuera la coordinadora quien en esos momentos estaría bloqueando las vías férreas. La desalojan. Claro. Sí, pero como es la coordinadora, es un músculo tiembla más, fuerte, la manita. Y entonces no es lo mismo, ¿no? Aplicar la ley en torno a... Ha estado bien que se esté en negociaciones, pero creo que todo va a tener un límite y que si siguen manteniendo la toma de las vías, habrá que ver qué les ofrecen también. No sé si haya dinero y si el gobierno federal esté dispuesto a ceder el pago de 5,000 millones de pesos que piden, a pesar de que ya se les había dado 1,000 millones de pesos, pues todo también dependerá de cómo lo negocian, pero sí es ya interesante hoy. Yo creo que en ese aspecto, en mi opinión, yo creo que sí debe haber mano dura por parte del gobierno federal, porque si una persona te empieza, en este caso, la coordinadora te empieza a pedir dinero y se lo das y le cumples, y después te vuelve a pedir más dinero porque te va a seguir amenazando, que va a seguir bloqueando vías de comunicación, y tú comienzas a ceder, te agarran el modo, ¿no, Alex? Y al rato te van a estar pidiendo y no vas a parar ese oleaje de demandas. Sí, sobre todo porque ahorita la CENTE, pero al rato pueden ser todas las universidades que también están en crisis. Exactamente. Y pueden salir los estudiantes guiados por líderes y cercanos a la rectoría. Entonces, sí es importante la aplicación de la ley, hasta dónde lo va a permitir el presidente de la República. Sí, exacto, porque entonces al rato sí va a ser una crisis generalizada, entonces ahí se le va completamente de las manos el problema al gobierno federal. Digo, y además de estarles pagando, es de nuestros impuestos, ¿eh? Claro. O sea, ni siquiera sale de los bolsillos de los gobernantes, ni de los funcionarios federales ni estatales. El estar resolviendo, el estarles entregando dinero a la coordinadora es propiamente de nuestros impuestos. Totalmente. Entonces hay que ver, yo no sé cómo esté el tema del presupuesto, hay que recordar que ya estamos en un año económico, que el presupuesto se armó en diciembre pasado, y que seguramente en ese paquete presupuestal para los temas de la SEP no estaba contemplada esta parte, y habrá que ver también de dónde va a jalar dinero la presidencia de la República si decide ceder, porque de por sí el presupuesto ha sido apretado. Entonces, los ¿de dónde va a ajustes salir? que fueron tan tremendos, sorpresivos pero para a mí el me tema de sorprende educación. porque tiene para sacar, para comprar pipas, para comprar esto, ya dijo que va a adquirir tecnología para evitar
evitar el robo y ahora más dinero para la coordinadora. A mí me impresiona, siendo exactamente un presupuesto tan justo y limitado, que esté sacando dinero, no sé de dónde. A lo mejor ya de los ahorros del huachicol que dice tener todos los días. Pues ojalá, digo, si se están evitando un robo impresionante en el combustible, pues qué bueno que tenga dinero para solventar y resolver algunos problemas. Querido Alejandro Sánchez, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y entender un poquitito más lo que está ocurriendo con estos bloqueos de la coordinadora. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, Alex, que tengas un excelente día. Seguir trabajando, amigo. No queda de otra.